que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor y aumente mi fe hasta el día feliz cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. Probad y ved. Historia de hoy: el descanso de las máquinas. Qué impresionada que me quedé con el tema del sábado, el tema que tocó hoy el pastor. A mí también me gustó mucho la reunión esta, pero es muy difícil de ser aplicado, es un tema complicado. Ahora yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer si el viernes a la noche que vos más vendés ya hay que cerrar, más el sábado? Lo que a mí me preocupa no somos nosotros, sino los empleados y los compromisos que yo tengo con los proveedores. Tenemos que ver cómo implementamos este mandato de Dios en nuestra situación, en nuestra fábrica. Yo soy tu esposa y te voy a apoyar en todo, aunque se quiebre la fábrica, no importa. Tenemos que seguir adelante y confiar en Dios. Yo sé que puedo contar con tu apoyo, pero necesitamos orarle a Dios para tomar esta decisión. Para la máquina un ratito, para la máquina. Paramos la máquina. Bueno, le quiero comunicar que a partir de esta semana no vamos a trabajar ni sábado ni domingo. Ustedes quédense tranquilos que no va a haber reducción de sueldo. Vamos a tratar de recuperar el tiempo durante estos 5 días que trabajamos para no trabajar sábado ni domingo. Les digo esto porque estamos estudiando la Biblia y vamos a cumplir el mandato del Señor de descansar el día sábado. Sigan trabajando, que les vaya bien. Entonces vinieron las pruebas. La decisión de cerrar los sábados sorprendió a toda la comunidad y mucho más a los proveedores que tenían un compromiso con ellos. Hola Rudy, ¿cómo estás? Bien, trabajando muchos, bien. ¿Y usted cómo anda? Bueno, me deja tranquilo eso porque el negocio está andando bien y como sabés vengo a retirar mi pedido. No estamos trabajando. ¿Cómo no? Yo vengo a retirar la mercadería, yo ya te pedí. Fíjate el cartelito y el mensaje que te mandé también. Sí, recibí tu mensaje, lo tengo ahí guardado. ¿Pero qué tiene que ver la religión con el negocio? Esto es mi negocio, yo vivo. Vos estabas cerrado, pero estás en tu casa, me podés entregar la mercadería. Yo necesito, te hago muchos kilómetros para venir a buscar. Y soy buen cliente, como te dije. Venga el domingo, yo lo atiendo el domingo. Bueno, hacemos lo siguiente, no te compro más. Acá se terminó todo. Perdés al mejor cliente que tenés. Chau. Confiando completamente en Dios, comenzaron a trabajar día y noche para compensar el trabajo del sábado y del domingo cuando la fábrica estaría cerrada. Simultáneamente hicieron un pacto de devolver los diezmos y las ofrendas fielmente a Dios sin importar qué sucediera con las ventas. Después de terminar los estudios bíblicos, tuvieron la oportunidad de bautizarse. Oscar y Blanca se convirtieron en una gran bendición para la iglesia. Desde que grabamos este testimonio en el año 2015, nuestra vida tomó un nuevo rumbo. Acompañamos a nuestra hija a la Universidad Adventista del Plata, UAP, en Puigari, Entre Ríos, Argentina. Y estando aquí,
fue que decidimos como familia instalarnos en esta comunidad ante la promesa no solamente académica para el futuro de nuestros hijos, sino a nivel espiritual para la familia. Tenemos también una fábrica aquí de pastas y seguimos manteniendo la de Formosa. Actualmente mi esposa es profesora en la universidad y estamos habilitando un consultorio odontológico mientras nuestra hija termina de graduarse. Probar y ver. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy, pero muy feliz sábado para vos, querido amigo, amiga, familia. Bienvenidos a este momento especial de adoración online. Desde tu casa, desde donde estés en este momento, en algunos casos tal vez privados de poder congregarse en su iglesia por diferentes motivos. Puede ser por salud, puede ser por viaje que no estás. Lo importante es que sí estás ahora y estamos juntos en esta mañana de sábado para adorar a Dios. Sin duda que estamos cerrando un mes de enero muy particular. Algunas familias han podido tener momentos de descanso a través de las vacaciones, pero en muchos casos también golpeó con mucha fuerza la tercera ola de la pandemia. Pandemia que creíamos que ya estaba superada, pero que todavía sigue complicando las cosas. Quien les habla, un servidor, se reincorporó esta semana de unos días de vacaciones y también junto con mi familia nos tocó pasar por algunos días de COVID. Sin embargo, gracias a Dios estamos de pie nuevamente y estamos felices de poder servir al Señor. Queremos saludar a los amigos que están conectados desde la provincia de La Rioja. Hemos orado especialmente por nuestros hermanos y amigos de La Rioja. Durante esta semana hubo un temporal muy fuerte que complicó allí con algunas inundaciones en la ciudad, pero queridos amigos de La Rioja, hemos estado orando y vamos a seguir orando para que puedan las cosas mejorar allí y no haya ninguna mayor dificultad. Queremos también saludar a los amigos que están conectados en San Juan, que Dios les bendiga, esperemos que puedan estar bien. Oramos también y saludamos a los amigos de San Luis. Gracias por conectarte, ¿sí? A vos que tal vez estás allí en el norte de San Luis, o tal vez en la ciudad de San Luis o en Villa Mercedes, que Dios te bendiga. Queremos saludar también a nuestros amigos de aquí de la provincia de Mendoza. Bienvenidos y gracias por conectarse. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante, porque hablamos de dificultades, ¿verdad? Hemos enfrentado un mes de enero difícil, con rumores de guerras muy complicados, con una situación de mucha violencia, de mucho crimen, de mucha maldad. Han ocurrido algunos crímenes realmente muy tristes. Han ocurrido situaciones muy difíciles durante este mes que ponen en alerta a todo el mundo. ¿Sí? Una posible guerra entre Rusia, entre la OTAN, con escala mundial, según algunos comentadores están pensando. Sin duda que el escenario nos muestra de que estamos cerca, estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo prepararnos para ese momento? ¿Cómo enfrentar los desafíos del tiempo en el cual estamos viviendo? Sin duda que necesitamos orar y buscar a Dios de una manera intensa, abriendo nuestro corazón, estando a cuentas con Él cada día de nuestra vida, pero sobre todo confiando en que ese Dios maravilloso desea escucharnos, desea recibir nuestras oraciones, tu oración. Sí, vos podés hablar con Dios. Y si no pudiste hablar con Dios mucho en esta semana, por diferentes situaciones, no voy a profundizar en eso. Quiero invitarte a partir de que este momento de culto, donde estás participando, seguramente conectado desde una computadora, desde el celular, no importa el dispositivo, no importa la circunstancia, lo importante es que estás recibiendo la palabra de Dios y Dios tiene un mensaje para vos en esta hora. El Señor quiere que vos puedas hablar con Él, que puedas orar, que puedas retomar el camino de la oración. Si has discontinuado con este hábito, esta
necesidad tan grande que es la oración para nosotros. Vamos a hablar de la oración y vamos a encontrar en la palabra de Dios motivos suficientes para poder tener una vida de oración fuerte y para poder orar tanto en lo personal, orar como familia, pero también orar como iglesia. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, Hechos capítulo número 4. Hechos capítulo número 4. Titulé este sermón Orar para salvar. Hechos capítulo número 4, versículo número 23 en adelante. Y antes de leer, quisiera que juntos podamos elevar un pensamiento al Señor en oración. Padre Santo, Señor Dios del cielo y de la tierra, en este momento acudimos a ti, Señor. Hemos vivido un mes de enero de dificultades. Señor, en este momento estamos tus hijos congregados de manera virtual para poder adorarte, Señor, en este día santo. Padre, que tu Espíritu hable a nuestro corazón a través de tu palabra y que podamos, Señor, reavivar la experiencia de oración y especialmente, Señor, poder orar de una manera intensa para buscarte, para prepararnos nosotros, la familia, la iglesia, para la pronta venida de Jesús. Bendícenos, Señor, en este momento, lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hechos capítulo número 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios: al ser puestos en libertad, ¿quiénes? Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron a predicar, fueron atrapados, fueron intimidados, se los amenazó: dejen de predicar, dejen de hablar de Jesús, dejen de dar testimonio. Sin embargo, ellos siguieron adelante con fe. ¿Y qué dice allí el versículo 23? ¿Cómo enfrentó la iglesia dificultades que amenazaban con su misión, con la predicación del Evangelio? ¿Cómo enfrentaron aquellos hijos de Dios esas amenazas de las circunstancias que vivían? Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, la iglesia, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios. Oraron. Amigo, amiga, si estás pasando por algún desánimo en tu vida, vos podés orar. Cualquier situación que amenace tu corazón, que te quite la paz, que te afecte, es una invitación para poder orar, para poder buscar a Dios. Sí, Dios desea recibir tu oración. Él quiere que vos puedas hablar con Él, que ores. La iglesia, cuando pasa por dificultades, encuentra en cada dificultad una oportunidad para orar. Dice el versículo 24, ellos elevaron unánimes la voz a Dios, oraron y dijeron, y miren la oración de la iglesia: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el Dios creador del cielo y de la tierra. Versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, todos, todo el mundo contra Cristo, todo el mundo contra la iglesia. Los hijos de Dios enfrentaban oposición. El mismo Señor Jesucristo enfrentó oposición, pero la iglesia seguía orando. Todos se reunieron en esta ciudad, versículo 27, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y si en esta hora estoy hablando para alguien que siente que todo está en contra de él, Hechos 4:27 nos pone un contexto en el cual vos te podés identificar y en el cual vos podés encontrar un motivo para orar, para buscar a Dios. Si sentís que las circunstancias en tu vida no están bien, este es un momento para orar. Si sentís que estás enfrentando oposición, tal vez en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo,
Estás enfrentando lucha espiritual. Tal vez estás luchando contra alguna tentación, contra alguna dificultad espiritual en tu vida y sentís que todo está en contra tuyo. Eso fue lo que vivió Jesús. Eso fue lo que vivió la iglesia en aquel momento. Y eso fue lo que llevó a la iglesia a orar. Amigos, cuando todo está en contra nuestra, podemos encontrar un motivo para orar. Versículo número 27 cierra allí mencionando esto. Verso 28 dice: ungiste a Jesús para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gloria a Dios por estas palabras. Porque aunque haya oposición, amigo, amiga, aunque haya dificultades, aunque haya desafíos, Dios tiene un plan. Aunque haya situaciones que puedan amenazar la vida de la iglesia, como puede ser una pandemia, como puede ser alguna circunstancia negativa que nos toca enfrentar, dice el versículo 28, a pesar de todo eso, Dios sigue teniendo un plan de salvación que su Hijo vino a cumplir en este mundo y que muy pronto concluirá con la segunda venida de Cristo. Queridos amigos, Dios tiene un plan para vos, para tu vida, para tu familia. Él quiere tu salvación. ¿Hay oposición? Sí. ¿Había oposición en aquel momento? Sí. Pero había oración y había confianza en que los planes de Dios se cumplen más allá de las dificultades que nos tocan vivir, si podemos orar y si podemos confiar y aferrarnos con todas nuestras fuerzas de ese Dios soberano que cumple sus planes. El versículo número 29 presenta ahora la petición de la iglesia. ¿Qué hace una iglesia cuando enfrenta una prueba, cuando tal vez enfrenta lucha, oposición, enfrenta situaciones de dificultad que amenazan con su existencia, que tal vez traen división, que traen oposición para que el mensaje siga avanzando? ¿Qué hace la iglesia cuando tal vez hay pocos recursos? La iglesia ora, pero la iglesia también pide. ¿Y qué pide la iglesia? Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, no, Señor, que quites los problemas, no, Señor, que cambien las circunstancias. La iglesia apostólica, llena del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, la iglesia remanente de aquel momento, como nosotros lo somos ahora, no le pedía a Dios que quitara los problemas, que quitara los obstáculos, que quitara las amenazas. Esa iglesia, queridos amigos, versículo 29, pedía poder para predicar el Evangelio, para anunciar la salvación. Pedía poder para hablar la palabra de Dios. Versículo 29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, y aquí está el pedido, que con todo denuedo, dicen algunas versiones, con toda valentía, dice la versión que estoy leyendo, la Biblia Reina Valera 95, que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Alabado sea Dios. Una iglesia madura, una iglesia de pie, una iglesia que enfrentaba problemas, pero estaba viva porque oraba y porque tenía clara la misión de predicar el Evangelio. Cuando terminaron de orar, versículo 31, el lugar en que estaban congregados, qué importante que es estar congregados y orar juntos. Aprovechar cada momento, cada circunstancia, cada reunión para orar, ya sea de manera presencial, ya sea de manera virtual, pero orar juntos. El lugar en que estaban congregados tembló.
como muchas veces tiembla aquí en Mendoza, ¿no? Pero en este caso no fue un temblor por movimiento del suelo solamente, sino fue un temblor porque el Señor se manifestó a través del Espíritu Santo, versículo 31. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Un pedido que fue respondido de manera inmediata y de manera poderosa. Quiero compartir con vos un pensamiento del libro El conflicto de los siglos, página 515. Dice allí la sierva del Señor: forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Como dice la palabra de Dios, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios único, un Dios creador, un Dios todopoderoso. Por eso es que podemos orar, amigos. Por eso es que podemos doblar nuestras rodillas. Por eso es que podemos congregarnos y aprovechar cada oportunidad para hablar con Él. Porque Dios tiene un plan y ese plan incluye darnos respuesta cuando lo pedimos en oración, como dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos. ¿Qué puede hacer ese Dios único y todopoderoso? ¿Qué puede hacer ese Dios soberano? Saben que me encanta la expresión de la iglesia allí en la oración, como dice el versículo número 24, porque en aquel momento había alguien que era el emperador romano, que quería imponer su soberanía, entre comillas, su poder, entre comillas, su autoridad, entre comillas, en todo el mundo. Y pensaban los romanos que mientras esté en el mundo, mientras bajo la soberanía del Imperio Romano, habría paz, habría bienestar. Sin embargo, la Iglesia se da cuenta que más allá de cualquier poder humano, el soberano en el cielo y en la tierra es Dios. No es ningún ser humano. Si estoy hablando para alguien que siente que hay algún poder que quiere dominar su vida, hay alguna fuerza que quiere dominar su vida, tal vez estás sintiendo que el enemigo está queriendo dominarte a través de circunstancias, a través del pasado, a través de la culpa, a través de alguna cosa. Tenés oportunidad, como hizo la iglesia, de levantar los ojos al cielo y de orar para salvar. Porque ese Dios todopoderoso, soberano del universo, es feliz de poder recibirte, de poder escucharte, de poder responderte y ayudarte, porque te ama. ¿Cuándo fue la última vez que le abriste tu corazón a Jesús, que oraste, que le volcaste al Señor tu necesidad? Saben, como adventistas nosotros necesitamos renovar nuestra vida de oración. Muchas veces pensamos que algunos temas, como el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, son temas importantes en nuestra preparación para el bautismo. Y muchas veces, luego de que ya estamos bautizados, nos olvidamos de que tenemos que seguir orando y pidiéndole al Señor que nos dé arrepentimiento, confesándole nuestros pecados, nuestras luchas, nuestras faltas. Encontramos una iglesia que creía en el Dios todopoderoso y soberano y que reconocía que en la tierra, más allá de cualquier autoridad humana que se quiera imponer, más allá de cualquier otra autoridad espiritual como puede ser el enemigo que se quiera imponer, hay un Dios todopoderoso que está por encima de todo. Y si estoy hablando para alguien que necesita una demostración de la autoridad, de la soberanía y del poder de Dios en su vida, este es el momento para que abras tu corazón. Este es el momento para que busques a Dios. Este es el momento para que le entregues al Señor tu vida. En cierta ocasión, tuve la oportunidad de ver el poder de Dios de manera directa. Y
ver una respuesta a una oración que sinceramente, mirando hacia atrás, yo digo que era imposible desde el punto de vista humano, que hubiera habido alguna otra cosa diferente si Dios no hubiese obrado. Recibo una llamada telefónica de una hermana de iglesia que me pide: pastor, necesito que vaya al hospital tal. ¿Qué pasó?, le digo a la hermana. Hubo un accidente, me dice. Me cuenta que un familiar, familia, unos, creo que eran primos, vivían en un lugar donde tenían acceso al techo y había quedado abierta la puerta que daba hacia el techo, y su pequeño, de apenas 2 años, había llegado hasta el techo. Nadie lo había visto, no lo vieron sus padres, no lo vio ningún adulto, nadie que lo pueda ayudar, y el pequeño cae, y cae de cabeza hacia el suelo. Y es una situación muy difícil. Sufre una conmoción cerebral, sufre 2 infartos cerebrales y queda en una situación crítica. Y en ese momento me pide la hermana Mari que vaya, por favor, para llegar, para orar. ¿Qué podía hacer yo? Sin embargo, fui, llegué, y justo cuando podemos entrar allí estaban los padres. En el momento en que estábamos ingresando para poder hablar con ellos, estaban hablando con los médicos, y los médicos le decían ahí mientras llegábamos a esos papás que estaban desesperados por la situación crítica de su bebé: prepárense para lo peor, les decían. En ese momento, lo único que pudimos hacer fue lo más importante que podemos hacer, que es orar. Nos permitieron ingresar a un servidor y a los padres. Llegamos hasta la camita, verdaderamente la cabeza del bebé estaba muy inflamada, se veía un cuadro dramático. Los invité a arrodillarnos al lado de la cama y clamamos a Dios. Y le dijimos a Dios que Él era el dueño de la vida, que Él era el único que podía cambiar la situación. Terminé la oración, los padres quedaron agradecidos y yo me retiré de aquel lugar. Y la verdad, debo ser sincero, desde el punto de vista humano, parecía imposible que aquella situación se revirtiera. Sin embargo, pasaron los días. Le pregunto a la hermana Mari cómo estaba la situación y me dice: pastor, está ocurriendo algo extraordinario, pero el cerebro se empezó a desinflamar, la cabeza se empezó a desinflamar y hay una esperanza. Y amigos, por la gracia de Dios, lo que parecía una situación que iba a desencadenar en una muerte, el Señor hizo que aquel pequeñito pudiera 15 días después estar nuevamente jugando en su casa. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es? Es Dios. Y pase lo que pase, dificultad que nos toque enfrentar, nosotros podemos acudir a Él en oración para pedirle que se manifieste y que se haga su voluntad. Pero amigos, recordemos que si confiamos en Dios y si creemos en su autoridad, podemos orar porque tenemos un Dios único. Encuentro también en estos pensamientos que más allá de nuestros planes y más allá de las dificultades que nos toque enfrentar, Dios tiene un plan que se va a cumplir y es el plan de salvación. Como dice el versículo 28, dice que Dios hace de acuerdo a lo que antes había determinado. Dios tiene un plan y en ese plan desea poder salvarnos. Desea que todas las personas puedan arrepentirse y alcanzar la salvación. Qué bueno que nosotros también podemos orar por la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, para que el plan de Dios se cumpla y todos nosotros podamos ser salvos. Quiero compartir una cita del Espíritu de Profecía que habla acerca de la oración por los demás. Y dice aquí, la cita está en el libro La Oración, página 50. Elegid diariamente, dice, otra y aún otra alma, ¿sí? O sea, presentar a Dios personas buscando dirección de Dios, colocando todo delante de Él en oración ferviente
y obrando en sabiduría divina, orar y actuar, orar y hacer. Mientras hagáis esto, dice, orar y trabajar, veréis que Dios otorgará el Espíritu Santo, lo mismo que ocurrió aquí en Hechos capítulo número 4, para convencer, y el poder de la verdad para convertir el alma. Alabado sea Dios. Podemos orar porque el plan de Dios se cumple. Podés orar por la salvación de tu esposo. Si estoy hablando para alguna hermana, alguna dama que quisiera ver la conversión de su marido, no dejes de orar. Sigue orando, sigue clamando a Dios. Preséntale a tu esposo en oración a Dios todos los días. Y como dice aquí la cita de la sierva de Dios, el Señor obrará a través del Espíritu Santo para que esa persona tenga la oportunidad y tome la decisión, porque si es una decisión personal, Dios respeta la libertad, pueda tomar la decisión de salvarse. Queridos amigos, podemos orar y ver cómo Dios obra. ¿Saben? Es maravilloso cuando uno ora por una persona y esa persona puede tomar la decisión de entregarse a Cristo. A lo largo de nuestro ministerio hemos visto permanentemente cómo poder orar por las personas, visitarlas, enseñar la Biblia. Dios bendice la oración, pero también el testimonio personal y el trabajo de amor hecho por las personas. Si estoy hablando para alguien que todavía no está orando por alguna persona, tenemos ocasión, queridos amigos, en este momento de empezar a orar, de pedirle a Dios que su plan se cumpla, pedirle a Dios que se haga su voluntad, pero que queremos que nuestro hijo, nuestros padres, si estoy hablando para algún hijo que quiere que su papá acepte a Dios, su madre, podemos orar y pedirle a Dios por ellos. Como dice la sierva de Dios, podemos hacer esto diariamente. Y queridos amigos, como iglesia tendremos una oportunidad en este mes de febrero que arrancará ya en pocos días, de poder unirnos a través de los 10 días de oración para poder orar, para salvar, para que el plan de Dios se cumpla. He tenido la oportunidad de conocer a algunos hermanos que al visitar las iglesias me mostraban su tarjeta de orar para salvar, donde tenían allí los nombres de las personas por quienes oraban, y a lo largo del año iban viendo cómo esas personas iban tomando la decisión por Cristo. He conocido a un pastor, no voy a dar el nombre para que tal vez no quiera sentirse, pero ¿por qué contaste eso de mí? No me quiero mandar la parte de... Sin embargo, es un lindo testimonio de cómo los nombres que estaban en su tarjeta, todos se entregaron a Jesús. Qué importante que es orar. Qué importante que es pedirle a Dios que alcance los corazones y que su plan, el plan de salvación, se cumpla en la vida de sus hijos. Pero amigos, tenemos un motivo más por el cual orar. Y es que tenemos una misión que completar. Y Dios quiere darnos su poder para poder terminar esa misión. Y si estoy hablando para alguien que se ha sentido disminuido, se ha sentido limitado por causa de las circunstancias en este tiempo, tal vez antes de la pandemia estabas activo, estabas enseñando la Biblia, predicando, estabas liderando en la iglesia y ahora te has desanimado, este es momento para pedirle a Dios. La oración de la iglesia allí en el versículo que leíamos recién en Hechos capítulo 4, en el versículo justamente 29, Señor, concédenos hablar con valentía tu palabra, con poder tu palabra. Y Dios tiene todo el poder, pero especialmente nos quiere dar la bendición del poder del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, para que a través de nuestro intermedio la misión, la predicación del Evangelio pueda avanzar. Queridos amigos, este es momento para orar, pero también para hacer. Este es momento para orar, pero también para congregar.
Este es momento para orar, pero también para testificar. Es momento para orar, pero también para involucrarnos personalmente, como familia, como iglesia, en la predicación del Evangelio. Si estoy hablando para alguien que necesita levantarse, necesita recuperar otra vez la vida cristiana que tenía antes, este es tu momento, esta es tu oportunidad. Levántate, no te quedes allí donde estás. A través de tu oración, a través de tu decisión, Dios quiere cambiar tu vida en este momento. Dios quiere cambiar las cosas y quiere utilizarte con poder. Una iglesia intimidada por las circunstancias, una iglesia perseguida, tal vez una iglesia limitada en cuanto a recursos materiales, fue la iglesia que pudo completar la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo en su generación. Imagínate lo que puede ocurrir hoy si nos unimos y si oramos como ellos oraron. La misma promesa está vigente hoy. El mismo Espíritu Santo de Dios está deseoso hoy de obrar en nuestra vida y corazón y darnos el poder, el denuedo, la valentía para poder completar la obra, cubrir todo el barrio, toda la ciudad, toda la provincia, todo el territorio, todo el país, todo el mundo con el Evangelio y poder mirar al cielo y recibir a Jesús cuando venga a buscarnos. Queridos amigos, hemos visto 3 motivos por los cuales podemos orar. Porque tenemos un Dios único, porque Dios cumple y cumplirá su plan, y porque Dios dispone para nosotros el poder de su Santo Espíritu para que la misión pueda ser completada. Por ese motivo, vos y yo podemos responder al llamado de esta mañana y podemos unirnos en oración para orar, para salvar, para orar, para actuar, para orar, para salir y para completar la predicación del Evangelio. Quiero cerrar mi mensaje compartiendo una cita más con vos. Si estoy hablando para alguien que tal vez se siente que no es capaz, tal vez se siente que no tiene los dones, no tiene los talentos, tal vez nunca diste una palabra, una oración, nunca ofreciste un estudio bíblico, te cuesta, te sentís limitado, te sentís tímido, te sentís sin fuerza, sin poder, este pensamiento es para vos. Nadie debe sentir que porque no se ha educado no puede tomar parte en la obra del Señor. No sientas que estás limitado, disminuido o que no podés hacer mucho por Dios. Sigue diciendo la cita. Dios tiene una obra para vosotros. Él ha dado a cada uno su obra y eso también te incluye a vos. Podéis escudriñar las Escrituras por vuestra cuenta. El principio de tus palabras alumbra para hacer entender a los simples. Cita allí el Salmo 119, versículo 30. Y mira cómo termina la cita. Podéis orar por la obra. Sí, podés orar. La oración del corazón sincero, ofrecida con fe, será oída en el cielo y habéis de trabajar según vuestra capacidad. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 66. Si estoy hablando para alguien que siente que no puede hacer nada, en esta mañana el Señor a través de su palabra, a través de los testimonios, está invitando a Dios a orar. Y tu oración, la oración de la iglesia, es la obra más santa, más sublime y más importante que podemos hacer en este tiempo. Orar, actuar para salvar. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle a Dios, Señor, yo quisiera tener esta experiencia? Yo quiero orar como oraba tu iglesia, Señor. Yo también enfrento amenazas, desafíos, problemas, pero no voy a dejar que ninguna cosa me detenga. Voy a salir, voy a orar, voy a predicar, voy a testificar, voy a cumplir la misión, voy a predicar el Evangelio. Tuve la oportunidad como pastor de orar con un muchacho
Este muchacho había tenido una experiencia difícil en su vida, en algún momento había estado atrapado por drogas, un estilo de vida que no lo llenaba, pero él pensaba que la felicidad estaba ahí. Había marcas en su cuerpo que habían quedado como consecuencia de las decisiones tristes, y un día conoció a Jesús y le entregó su corazón. Pero él se sentía menos porque decía, ¿qué puedo hacer yo para Dios? Así que allí, en el living de su vivienda, nos arrodillamos y pude orar con él. Le pedimos a Dios, Señor, utilízalo. Señor, es tu hijo, él quiere servirte, pero siente que no puede. Amigos, ocurrió un milagro extraordinario. Este joven se transformó en un misionero, en un predicador. Y en aquel año pudo llevar para Cristo a más de 40 personas. Dios lo utilizó de manera poderosa y actualmente es un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, aquel joven que se sentía menos llegó a ser un ministro del Evangelio porque se animó a orar, se animó a pedir, se animó a confiar. Dios hoy te invita a que vos y yo podamos orar, podamos pedir, podamos creer y podamos salir a completar la misión. Vamos a decirle al Señor, yo voy. Te invito a orar en este momento. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu mensaje nos ha llamado a poder orar. Tenemos por delante, Señor, muchos desafíos, pero queremos hacer de la oración nuestro refugio, pero también nuestra fortaleza. Señor, gracias porque en medio de las dificultades de este mundo tú eres el soberano. Y por eso, Señor, podemos orar. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades de este mundo tú tienes un plan y vas a cumplir ese plan. Y por eso podemos orar. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras limitaciones tú tienes poder. Tú tienes al Espíritu Santo, Señor, que quiere utilizarnos. Y gracias, Señor, porque por eso podemos también orar, para poder salir, para poder salvar. Señor, ayúdanos. Reaviva nuestra vida de oración. Reavívanos como iglesia. Señor, tenemos una oportunidad maravillosa en este mes de febrero de poder encontrarnos para orar, congregarnos. Permite, Señor, que podamos aprovechar cada reunión, cada ocasión, Señor, ya sea en los templos, en las casas, de manera virtual, de manera presencial, que podamos orar para salvar. No solamente para salvar a otros, Señor, sino también que podamos orar para que tú puedas obrar en nuestra vida y nos puedas salvar a nosotros y a nuestras familias. Señor, bendice a tu iglesia que está congregada de manera virtual en esta hora. Aquellos que por temas de salud no pueden ir a la iglesia. Hay hermanos, amigos que están cursando un cuadro de COVID. Dale sanidad, anímalos. Señor, si alguno no está con ánimo espiritual, levántalo. Si alguno se siente menos, Señor, ayúdalo, Padre, para que pueda experimentar el poder del Espíritu Santo y para que pueda ver, Señor, que no depende de nosotros, sino que depende de que te entreguemos el corazón. Bendice a tu iglesia, Señor. Haznos una iglesia de oración. Haznos una iglesia fiel. Haznos una iglesia que predique el Evangelio y que complete tu obra. Te entregamos el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.